Tragar entero es del sintetista. El analista nunca traga entero. Y eso es la literofilosofía. Por eso es que, querido profesor Robinson Ferreira, y perdone que a usted no le gusta que le digan, pero nosotros sí no podemos dejar de decirle reverendo Robinson por su conocimiento en filosofía y cómo analiza usted la teología. Hay muchas cuestiones, profesor, pero ese libro es maravilloso, Los Protocolos de los Sabios de Sion, porque si es así, el mundo, según la proyección, el mundo será mejor, pero cuando usted nos dijo no tragar en cero, nos dijo que viéramos en los libros quiénes hacían determinado libro para poder entender el pensamiento y lo que puede haber ahí, si hay deformación o no. Está ya comprobado que los protocolos de los sabios de Sion han sido muy plagiados, que han visto sesiones y cosas, y ellos su deseo de querer tener un mundo y toda una existencia de miles y miles y miles de años trabajando y laborando y humillados y esclavos, piensen en un mundo mejor y en tener un país seguro. Pero la literofilosofía nos dice no tragar entero, profesor, y aquí por eso nacen muchos puntos, como este, profesor, que pondría en jaque a las religiones del mundo, principalmente la de Occidente, de los imperios que cayeron, como el de Roma y el de Grecia, porque ellos nos traen, por ejemplo, nos traen después que se divide Roma en dos y nace con la caída de Constantinopla, la cuestión de Bizancio, el Constantino y esa cosa, nace un cristianismo. Pero habría y caería una duda, profesor, y estos puntos son precisamente para debatirlos en nuestras clases de literofilosofía, sencillamente porque usted mencionó, profesor, y nos enseñó a no tragar entero. Usted habló de que en La Guajira alguien trajo el hielo de un gitano Melquisedec. Pero como usted nos ha enseñado, profesor, y en su diario está Melquiades, el gitano, no Melquisedec bíblico. Sí, cierto, estudiantes, claro, así me gustan, que se conviertan en literofilósofos analizando las cosas, no tragando entero, como sucede muchas veces en la política, que antes se tragaba entero, lo primero que se decía de un presidente, de una persona, enseguida ya a jugar, pero no analizaban. Por ese ejemplo, de deducir todo un partido, nada más porque escuchamos en la esquina que tal equipo perdió. Enseguida es malo, es lo más malo, lo más... Y nunca ha ido a un estadio y nunca ha visto un partido de fútbol entero, pero enseguida van deduciendo de algo que es diferente al que está jugando y diferente al que por A o B motivo si gasta y va a sus partidos a verlo y escucha a los grandes cronistas deportivos como Edgar Perea en esa época, cuando el Junior, Ayrton y toda esa gente, o muy diferente que alguien hable de un libro y nada más porque escuchó pero no lo analizan. Si nosotros vemos los protocolos de los sabios de Sion, son hermosísimos libros, pero cuando vamos al campo de la literatura vemos que existen una cantidad de figuras literarias que se utilizan tanto en la Biblia como en todo escrito. Y aquí cuando ellos dicen que seremos más grandes que Dios, no está ahí diciendo que son más grandes que Dios. Ya traería una fuente debatible, que es que hay un Dios cristiano y ellos esperan un Dios del trono de David. Entonces aquí ese primer punto queda resuelto, que sí es Melquiades y no Melquisedec. Ya vieron lo que es no tragar entero. Y segundo, que sí se pondría en duda que precisamente la raza, el pueblo escogido de Dios que se guió a través del mapa de la Biblia hasta llegar a una realidad de hoy en día y que viene un apocalipsis y pasará a la humanidad, porque no diga que ya se puede vivir sin Dios. Y al existir eso, nos damos cuenta que habría un gran cisma, un gran debacle, habría una gran, no incógnita, sino una gran turbación en el campo espiritual, porque desaparecerían muchas
ideologías espirituales provenientes de un idealismo, mientras se está viviendo una realidad que es la que se propone de un mundo distinto, donde el hombre se preocupe por el prójimo, donde el bienestar sea el no despilfarrar y el bienestar y sea importante la persona, el ser humano, una cantidad de cosas que algunos analistas, por ejemplo, yo lo miro bien. Los que no le gustan la vida moral distinta, de importancia a la vida ante cualquier objeto material, quizá lo vean mal. Pero en el campo de que precisamente sí me llama la atención que si alguien que nos trajo ese idealismo de un Dios invencible vivan una realidad y actúen y propongan un mundo mejor que un Dios occidental nacido con la cuestión de Constantino, ya entrarían en conflicto grandes ideologías. Pero en ese punto podemos entender, pero si nosotros vemos quiénes hacen los libros, nos vemos que existe un antisemitismo. Y ese antisemitismo se conoce como, si nosotros tuviéramos un enemigo, por supuesto que nunca va a hablar las cosas buenas mías, verlas como bien, todo lo bueno mío lo vería mal. Y algo que se dice y que está en la misma escritura, que llegará el momento en que el hombre a lo bueno lo verá como malo y lo malo para él será bueno. Y lo estamos viviendo. Mucha gente cree que el crimen, la maldad, es que estamos en un mundo así y lo ven como bueno. Y las cosas buenas, cuando las hace una persona, una comunidad, una raza, un hombre, pero si es nuestro enemigo, es malo. Así, desde ese punto de vista podemos analizar, y por eso me gusta la literofilosofía que he inventado para ustedes, queridos estudiantes, porque sencillamente han aprendido a tragar entero. Se dieron cuenta que en mi diario dice, como en 100 años de soledad, dice Melquíades, no Melquisedec. Y que también han entendido que los protocolos de los sabios de Sion son un plagio y una cuestión inventada por los enemigos del semitismo, o sea, los enemigos de Israel. Y más que todo, entender que esta cuestión judía es una cuestión de financiera, y en ese sentido esas finanzas superiores que de tantos siglos de inteligencia, que prevalecerá la inteligencia, el respeto, el amor al prójimo, la potencia más grande y el valor más grande de la vida, y una cantidad de cosas. Creo que es un proyecto, y por eso veo el libro ahí en ese sentido hermoso. Pero cuando ya llega y lo vemos que puede ser creado por enemigos, seguro que se van a utilizar una cantidad de figuras literarias y una cantidad de cuestiones inventadas que de pronto no está en los propios originales de los protocolos de los sabios de Sion. Por ejemplo, esa cuestión de que de pronto le hayan añadido de que seremos más grandes que Dios, cuando pueden estar refiriéndose a ese Dios romano, pero que jamás en el campo de las finanzas sí han llegado a una superioridad. Y hay muchas cosas buenas aún escritas por los mismos enemigos del semitismo. Por eso es que los libros, cuando los analizamos, vemos los autores, y el que yo tengo, que me encontré, está creado por antisemitistas. Y por eso le hablé de Diálogo del Infierno de Joly, que lo tengo ahí. Le mostré los 2 primeros capítulos, cómo se ve claramente el plagio, y que precisamente en el documento número 1 de los protocolos, en sesiones secretas, dicen otra cosa desde el punto de vista del antisemitismo, y que sigue siendo un secreto y algo que realmente muy poca gente ha tenido acceso a los verdaderos originales de los protocolos de los sabios de Sion. En ese sentido quería aclararle, y le doy un aplauso para ustedes, queridos estudiantes, al ver que en mi diario dice Melquíades y que yo dije Melquisedec, y no tragaron entero, porque de eso se trata la literofilosofía que ha inventado el profesor Robinson Ferreira, que soy yo. Y de eso se trata la literofilosofía, de investigar, analizar, no tragar entero lo primero que nos dicen.
Como sucede muchas veces en el campo de la política, que llega un político y te dice un poco de cosas y lo que está buscando es un dinerito para él y un carrito y una cuestión que después que en el futuro eso no tendrá importancia. La más lujosa limusina, los más lujosos carros que hay en los concesionarios no valdrán 5 ante la vida de un niño, ante la vida de un anciano, ante la vida de un hombre. Y por eso, en esa cultura, tocarle la cabeza a los niños, a nuestros hijos, es un delito o es mal visto y se usa la kippah. Y por eso la kippah, que significa respeto. Por eso caminan por todas partes como fantasmas y nadie nos toca porque son así. Y en ese sentido entendí yo, aún escrito por antisemitistas, le vi muchas cosas buenas a ese libro porque es diferente. Y no se olviden que las figuras literarias exageran. Por ejemplo, cuando yo dije, el día que quiera destruir la tierra, la destruyo. ¿Ya me entiendes? Entonces eso nada más lo sabe el Todopoderoso. Y yo a veces no soy capaz de ni tumbar esta pared aquí en la misma casa de nosotros, porque a veces paga uno un albañil para que venga y la tumbe. Entonces aprendan que las figuras literarias que se encuentran a cantidad en la Biblia, los protocolos de los sabios de John, ahí lo que se está viendo es que van a acabar con un Dios occidental, porque el rey de ellos proviene de la misma esencia de la tribu de Judá, mientras que a Jesús a veces nos dicen que de Nazaret, que de Galilea. Hay como García Márquez cierta duda y cierta cuestión nacida en Occidente, aunque en Occidente el papado dice que tiene bastante prueba de que mientras los judíos miran esta cuestión del cristianismo como una ideología más, una ideología que en cierta forma es buena. Yo también la veo buena, eso de amar al prójimo, también ellos hablan de eso. Amar al prójimo, tener fe, tener esperanza. Bueno, ya la humanidad tiene una esperanza de que la vida va a ser más importante, el lujo, pero a los borrachos sí no les va a gustar porque van a acabar con la borrachera y con ese poco de vaina que producen grande dinero, pero que ya esas monedas y esas cuestiones y esos billetes no valdrán nada porque ya todo el dinero, todo el oro del mundo está acumulado en Oriente, Asia Menor y Asia Mayor, y hacia allá va el mundo. Y hacia allá analizo yo la cuestión. Para me regalen y me quiten esta que está aquí, que es un arito que yo creo que es de acero, que me lo encontré. Y mucha gente cree que estoy casado, o que estoy casado, o que es de plata, porque yo carratico los brillos con la crema dental. Los grillos y... entonces, digo que con esa misma crema los brillos y la gente cree, algún día esto, él es de acero, pero ahorita lo vendo como plata, como mucha, ay, qué bonito de plata, el día que esté cachuchado lo vendo por plata. Bueno, nos vemos, queridos estudiantes, y aquí termina la cuestión de García Márquez, que es Melquiades, no Melquisedec, que hay muchas figuras literarias cuando escribimos y que mucha gente cree que la figura literaria y las parábolas son verdades que dijo aquel hombre o que dijo Ezequiel cuando habló de la olla ardiente y un poco de vaina, pero que ya esas parábolas existían. Y así es todo. Con la pluma se hacen muchas cosas que se llaman figuras literarias. Y hay figuras gramaticales, y hay una cantidad de cosas que no es nada más que aquí dice esto y a ti no tragar entero, es lo esencial. Y equivocarse para poder entender es lo esencial de la materia que yo he inventado, que se llama literofilosofía, que muchas veces supera la teología y a la misma filosofía. Nos vemos en la próxima.